RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Transmitimos desde nuestra multiplataforma. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nos trasladamos inmediatamente hasta Puno. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, Julio Condori Cerdán, sociólogo, reconocido analista en temas políticos. Le agradecemos, como siempre, la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Julio, qué gusto saludarte. En primer lugar, feliz 2023. Un abrazo, ¿cómo estás? Un saludo cordial a tu persona, José, de igual modo a todos los televidentes. Bien, estoy a tu disposición. Hoy se anuncia una paralización indefinida en la región sur del país, ¿no? Y de acuerdo a lo declarado por distintos representantes de instituciones gremiales, sustancialmente va a tener mayor incidencia en Puno, en Arequipa, en Apurímac, Huancavelica, Ayacucho. ¿Cómo estás analizando esta situación, esta movilización que se estaría generando de forma definida desde hoy en la sierra sur del país? Mire, es cierto que ha habido reuniones a nivel de esta región, tanto en Puno como en Juliaca, donde se ha acordado una paralización indefinida a partir del día de hoy. También el día 28 se ha convocado a nivel de la macrorregión sur en Arequipa. Pero eso de paro indefinido, creo que ya conocemos, José, un paro indefinido definitivamente no existe. Tiene que en algún momento llegar a su fin. Entonces, eso es lo importante, porque yo creo que estamos dentro de una informalidad, y particularmente Puno está por los 85, y si hablamos de provincias, la más importante como es el Román, Distrito Juliaca y San Miguel, en realidad la informalidad es 90%, o sea, ambulantes, que viven justamente el día a día. Entonces yo no creo que haya una paralización definitiva. Lo importante hubiera sido que se cumpla el diálogo que la presidenta Boluarte ha dicho que iban a viajar ministros, pero tenemos entendido que recién cuando ya ha habido acuerdos, recién han querido hacerse presente. Pero yo no creo que sea una cuestión coyuntural, José, y a eso es lo que yo quisiera enfocarme. Hay problemas estructurales, hay reclamos, no de este momento, reclamos permanentes que nunca desde el centralismo se ha escuchado. Por ejemplo, yo empiezo. Siempre se ha pedido políticas públicas para el sector agrario. Queremos seguridad alimentaria, queremos soberanía alimentaria, pero ¿alguna vez el PBI a nivel del sector agrario para esta zona ha aumentado? Indudablemente que no. Acá tenemos comunidades campesinas, parcialidades, pequeños productores agropecuarios que no han recibido apoyo. En segundo lugar, por ejemplo, es un planteamiento de tiempo. La masificación del gas. Hace 17 años que el más solamente, o sea, el gas sirve al 10% de la población. ¿Y dónde? Usted sabe, Lima y parte de Ica, no hay más. Ahora, hay planteamientos concretos siempre para una mejor educación, para salud, etcétera. Y estos aspectos nunca han tenido una mejoría. Yo creo que incluso con la pandemia se ha perdido trabajo, se requiere trabajo temporal para la juventud, se requiere, por ejemplo, frenar los oligopolios. Con la pandemia, ¿quiénes han salido ganando? Grupo Gloria, Alicor, estos son los grupos que han salido ganando. Ahora, la lucha contra la corrupción. Y aquí yo quiero analizar lo siguiente, José. Se ha dicho desde la Contraloría General de la República en el año 2021, en Puno, por efectos de corrupción, se habían malgastado más de 1.000 millones, ¿no es cierto? Claro. Y yo me pregunto, ¿dónde están los 5 congresistas que han sido electos por este departamento? Y justamente son los llamados fiscalizadores. No están. Y seguramente con esto que sirva como muestra para poder hablar del conjunto, o sea, del país. ¿Dónde están los fiscalizadores?
¿Para qué han servido? Simplemente han servido para entrar en contradicción y antagonizar al Poder Ejecutivo. ¿Dónde está su labor de fiscalización? ¿Dónde está su labor de representación? Y si habláramos a nivel de iniciativas legislativas, los pueblos del interior ven con mucha pena, por ejemplo, hay contrarreformas, la contrarreforma universitaria contra la SUNEDU. Tanto se ha debatido ese proyecto de ley, yo recuerdo, el 13, el 14, ¿no? En forma descentralizada. Entonces, hoy en día hay un retroceso. ¿Cómo la gente no va a estar en contra de un Congreso? Por eso es que una de las propuestas es cierre del Congreso, o que se vayan todos. Ahí se va generalizando la ira, la cólera. O sea, en vez de tener un parlamento que legisle, que fiscalice en favor de las regiones a quienes representan, están ausentes. Entonces, la muestra que he puesto de la corrupción debe ser combatido, caiga quien caiga. Fácilmente se ha hecho de la Contraloría más de 1.000 millones. O sea, Puno sería uno de los departamentos más corruptos. También es campeón en anemia, en desnutrición infantil. Entonces, pero que se sepa quiénes son los corruptos. Y tenemos, pues, gente inútil, inservible, llamados fiscalizadores en el Congreso. Por eso, en esta región, tiempo atrás ya se les ha indicado con personas no gratas, porque no han hecho nada por este departamento. Otro aspecto que yo quiero tocar es lo siguiente, y eso se suma a esta voz de protesta, no solamente de esta región, sino de varias. Tiempo atrás, desde incluso décadas, se ha planteado siempre reforma de todo el sistema tributario a nivel del país. Que tributen o que paguen impuestos los que más ganan, y menos los que menos tienen, ¿no es cierto? Pero este Congreso actual vigente ha querido aceptar esa propuesta cuando estuvo Pedro Frank como ministro de Economía. No aceptó, simplemente lo han archivado, ¿cierto? Entonces, son aspectos definitivamente que encolerizan, antagonizan, ¿no? Estas luchas de los pueblos. Ahora, yo no sé, no somos nadie a esta hora aún de evaluar solamente los medios de comunicación, si será total o no total, no podríamos hacer una presión. Pero lo real, estos aspectos que hemos venido planteando, y se han venido planteando años atrás, no han sido escuchados. Ahora, con el problema coyuntural, que la plataforma levante, que se vaya al Congreso, nuevas elecciones, que se quiere una nueva carta magna, o que se vaya la misma presidenta, son aspectos que nacen ahora en la coyuntura. O sea, tenemos una crisis de coyuntura, crisis de Estado, crisis de régimen o crisis con el modelo neoliberal. Eso, todas en una, se han juntado y por eso hay una polarización, hay estas medidas de lucha, no solamente en la macrorregión sur, sino también departamentos que están en el centro y seguramente se van a unir algunos, depende cómo el día de hoy y mañana se desenvuelva esta medida de la movilización y protesta de los pueblos. En esa perspectiva, ¿cuál crees que debería ser el accionar, la forma como el gobierno central, la presidenta de la República, debería tener un acercamiento con distintas instituciones? En un trabajo político más directo, un acercamiento más directo con las regiones, porque lo que tú acabas de señalar en realidad es una acumulación de demandas postergadas, y todo el mundo conoce, quienes conocemos cómo están nuestros hermanos en las zonas alejadas, en zonas rurales, comunidades campesinas, comunidades originarias. Naturalmente, esa es una deuda social, ¿no? ¿De qué manera devolvemos confianza? ¿De qué manera podemos establecer que este gobierno sirva simplemente de tránsito y evitar toda esta situación permanente de conflictividad, Julio? Mire, en realidad acá hay aspectos encontrados, hay aspectos contradictorios. Por ejemplo, el señor Pedro Castillo, con una forma de ganarse a la población, implementó los consejos, ¿no?, descentralizados, o sea, de la presidencia del Consejo de Ministros. Y el pasado año se ha llevado el 8 de abril en este departamento, en la ciudad de Huancaní. Ha habido 11 proyectos que se han priorizado, tanto a nivel regional como a nivel de municipios provinciales y distritales. ¿Sabe qué, José? Es una pena
Por eso yo no sé, mucha gente que levante, a ver, habría que evaluar todos los consejos descentralizados que se han llevado a nivel del Perú. En el departamento de Puno, ninguno de los 11 se han cumplido el año 2022. ¿Eso qué es? Es una decepción. Por eso a mí me extraña que mucha gente que diga que salga defendiendo al señor Pedro Castillo, cuando al final Pedro Castillo no sabía gobernar, no sabía de políticas públicas ni gestión, ¿no es cierto? Ha entrado a actos de corruptela, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran problema. ¿Cómo de 11 proyectos priorizados, y 2 voy a destacar, 280 millones tenía la irrigación Huenque para la provincia del Collao? Dijeron que iban a dar promedio 80 millones para que empiece el 22. La adquisición de tractores, que era un proyecto elaborado por el gobierno regional, sector de agricultura, que también se priorizó, iban a dar un anticipo también. Ninguno de ellos. Si hubiese aprobado cualquiera de los proyectos, entonces, digamos, el Estado, el gobierno central, sí está cumpliendo con políticas públicas para el sector agrario, por ejemplo. Entonces, ese acercamiento que quiso hacer descentralizadamente el señor Pedro Castillo, definitivamente ha sido como una propaganda política y al final no ha servido. Ahora la señora Dina Boluarte ha dicho de que iban a visitar ministros, ¿no es cierto?, ministros, para poder recoger las opiniones, las demandas o aspiraciones de los pueblos del interior, como planteamiento perfecto. Pero ¿por qué tanto han dudado? Que tengo entendido, si no ha sido ayer o anteayer, cuando ha llegado, dice que ha llegado el ministro del Interior. No sabemos. Se supone será para poder conversar sobre estas medidas de lucha, para ver las demandas de los pueblos. Definitivamente no sabemos. Por los medios de comunicación nos hemos enterado que ha llegado. Pero ojo, ¿por qué no se ha anunciado para ver quién van a ser los interlocutores? Porque algunos loquillos, eso voy a decirlo con toda la sinceridad, que no tienen ninguna formación ni preparación y están en algunos cargos, ¿no?, gremiales, se le ocurre plantear, por ejemplo, decir, no, que debe irse al Ministerio del Interior, que no tenemos nada que conversar, no tenemos nada que dialogar. Esa es una cosa irracional, que no puede generalizarse, porque un representante del Ejecutivo se supone que viene a recoger las aspiraciones o demandas del pueblo. ¿Y en qué medida puede servir como puente? Entonces tenemos que ser también como pueblo respetuosos de esas delegaciones de funciones. Ahora, nosotros sabemos que días anteriores o la semana pasada, la presidenta hasta del Cusco a conversar con un sector y otro sector no ha querido conversar. Definitivamente, si analizamos a la luz de la objetividad entre pedidos de demandas, ¿no?, que el Estado debe canalizar, ¿se le debe o no se le debe escuchar a la presidenta? A mi modo de ver, sí. ¿Lo demás qué es, pues? ¿Radicalismo? ¿No querer dialogar? Si no hay diálogo, no hay solución. La mejor solución en cualquier conflicto sociopolítico, en cualquier conflicto socioambiental, es el diálogo. Si no hay diálogo, definitivamente estamos negándonos a resolver los problemas que tenemos a nivel del país y a nivel de la macrorregión. Esto es lo que podría decirte, José, con respecto a esto. Y si no hay diálogo, Julio, da la impresión que se esconde otras demandas detrás, supuestamente, de esta protesta, ¿no? Mire, yo creo que las demandas que hemos tratado de resumir, que no son de ahora, son de siempre, porque nunca han sido escuchados los pueblos del interior. Segundo, ya todos conocen la plataforma aprobada en esta coyuntura. Ahora, tampoco vamos a negarte que siempre, ojo, no estamos hablando del momento, José, siempre ha habido grupos violentistas, ¿no?, anarquistas, ¿no?, que nunca han querido escuchar, nunca les ha gustado el diálogo. Eso seguramente que está a nivel de todo el país y por supuesto existe pues en esta región. Otro aspecto que definitivamente está echando leña o está echando gasolina al fuego es pues justamente el estado de emergencia, las muertes que se han suscitado de 28
22 personas, específicamente por la cuestión del enfrentamiento. A ver, yo me pregunto, José, las Fuerzas Armadas fácilmente han victimado, y algunos de los policiales, a ciudadanos desarmados. A ver, yo me pregunto, que he sido testigo presencial en esta lucha contra Sendero desde la década del 80 hasta 2000. ¿Por qué tenemos restos en el Braen? ¿Dónde está la capacidad del ejército? ¿Por qué no, así como fácilmente han victimado a peruanos en este conflicto? ¿Por qué no terminan? ¿Por qué no termina con ese grupo demencial del terrorismo que ha sido causante? Si analizamos alrededor de 100.000 muertos por su causa en el país, y comprobadísimo, 69.280 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿cierto? Y hasta ahora se sigue entregando a través del Ministerio de Justicia cadáveres a sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, que estén metidos no hay duda. Por eso que los gremios, los sindicatos, organizaciones sociales, tienen que identificar a aquellas personas que realmente estén queriendo entrar a actos violentos, incendiar, por ejemplo, la propiedad privada. En este caso, las instituciones públicas, como ha pasado con los locales de fiscalías, Poder Judicial, etcétera, o la propiedad del Grupo Gloria en Arequipa. Esas cosas nosotros no compartimos ni vamos a compartir. Definitivamente, es vandalismo. Eso ya no es una medida de lucha. Y ojalá que en mi región, en esta región, no acontezca. Yo no quiero abundar más porque eso no es el problema. El problema es identificar por qué la gente nuevamente reinicia este paro, esta medida de lucha, justamente por la desatención, por la ausencia de Estado en muchos lugares. Si habláramos las alturas, por ejemplo, la zona de altura, que está a partir de 3.900, 4.000, 5.000, en este departamento y en otros, ¿dónde está el Estado? ¿Llega sector agrario? ¿Llegan esos proyectos de inversión? Apenas una escuelita, ¿no? O un centro de salud a muchos kilómetros. Ese es el gran problema. Toda la vida, los pueblos del interior, más que todos los de altura, han sido abandonados. Falta la ausencia, o sea, está ausente el Estado. Estas cosas son los que realmente creo que están removiendo. Como decía, todos a una se han juntado. Lo coyuntural, lo estructural, la crisis de modelo, de régimen, de Estado. ¿Cómo no vamos a reconocer que hay crisis de Estado? Cuando los poderes ejecutivo y legislativo no se entienden, ¿cierto? Y si habláramos más allá, ¿no es cierto? La cosa sería mucho peor. El otro tema, ya para finalizar, Julio, también hay una demanda que fundamentalmente circula mucho en redes sociales y algunos dirigentes, tanto en Puno como en Arequipa, ya han dado a conocer, ¿no? El tono separatista en el mensaje, ¿no? Incluso en Puno escuchaba a un señor Suazaca de la zona de Coata, en Arequipa a Felipe Domínguez de la zona norte, hablar ya de esta corriente separatista, ¿no? Y tiene que ver, algunos señalan, con la presencia de Evo Morales. ¿Esto tiene fuerza? ¿Esto tiene una cuestión, digamos, de que conlleva un nivel de aceptación o es mínimo? Mire, a ver, partamos de lo siguiente, José. Sí, cómo no. Creo que aquí la presencia de Evo Morales, nuestro vecino, que está a pocas horas, si queremos encontrar con Evo Morales, 2 horas y media, ya estamos nosotros en Bolivia y en La Paz. A lo que llegar a Lima, ¿cuántas horas son? Día y medio. En realidad no pueden echar la culpa a Evo Morales el problema del separatismo de algunos individuos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. El señor Domínguez, que es dirigente del Cono Norte de Arequipa, y ojo, primero le sacaron de que él era izquierdista, que mentira, él mismo ha aclarado que es fujimorista, a empezar. No debe ser que sea un grupo provocador que quiera desvirtuar las legítimas demandas de la población de la macrorregión sur. Él ha planteado y él ha echado la culpa que la idea viene de Cusco y de Puno.
Él no quiso defender lo que estaba en el fondo hablando, que varios departamentos teníamos recursos naturales y que debíamos separarnos, y debía debatirse, como si la cosa fuese tan sencilla. Ahora, el señor Suazaca, que es dirigente acá de Cuata, él responderá por sus actos. Es cierto que él ha dicho lo siguiente, por ejemplo, con respecto a esto, de que si no nos hacen caso, a nivel vamos a marchar a Lima, no nos hacen caso nuestras demandas, haremos los trámites legales para separarnos los departamentos del sur. Palabras más, palabras menos. Él se supone que responderá ante el Ministerio Público, ante las autoridades, ¿no? Es una pena que mucha gente no haya leído la Constitución. Si no me equivoco, el artículo 43, somos un Estado unitario, indivisible. Tiempo atrás, gentes que no entienden han escrito sobre federalismo, con lo cual nosotros tampoco hemos compartido. Creo que existe un proceso de regionalización, descentralización política, económica, que no ha llegado todavía a su fin. Y es una pena, ¿no? Que se centraliza funciones tales, pero no se centraliza financiera y económicamente. No es posible que 30% del presupuesto sea para las 25 regiones, para los 196 provincias, gobiernos municipales provinciales, y 1.700 y tantos distritos que existen, y el 70% queda en Lima. El hecho de estos planteamientos separatistas justamente nace por la mala distribución de la riqueza, mala distribución del presupuesto. Yo no comparto definitivamente con estos planteamientos separatistas del señor Domínguez o del señor Suazaca que le sigue o le hace coro al señor Domínguez de Arequipa. Recordarás, José, rápidamente los dirigentes de Tacna, y con mucha razón han dicho, nosotros hemos estado bajo la dependencia del gobierno chileno más de 50 años y nunca hemos querido separarnos. Nosotros estamos por la unidad territorial y creo que ese es un concepto cívico, patriótico, loable, digno de imitar. Aquí nosotros no podemos permitir que surjan ese tipo de voces disgregadoras, territorialmente o políticamente. Tenemos contradicciones como país y tenemos que resolver como país nuestros problemas. No tenemos acá por qué hablar y echar la culpa por otro lado a Evo Morales. A nosotros nos une con Bolivia una identidad cultural andina. Siempre, y vuelvo a reiterar para que no se tergiverse, hemos pertenecido juntos, Bolivia y Puno, o toda la parte andina, a las culturas de Tiahuanaco, los Lupacas, los Collas, entre otros. Entonces, el hecho que después, en el proceso de la independencia, hayan creado Bolivia, por darle gusto a Simón Bolívar, ¿no es cierto?, han disgregado el Alto Perú del Bajo Perú, porque realmente hemos sido unos solos. En tal sentido, Evo Morales no tiene que ir en absoluto en estos planteamientos de un señor fujimorista que ha venido manejando y queriendo echar la culpa a Cusco y a Puno. Con eso creo haber respondido, José, sobre esta inquietud. Muy bien, Julio, como siempre muy reconocido por esta comunicación directamente desde Puno, y siempre vamos a estar apelando, ¿no?, a tu conocimiento sociológico, a la visión social que tiene respecto a la zona sur del territorio nacional. La recorres mucho y tienes precisamente la capacidad de poder establecer, ¿no?, un marco de análisis en una circunstancia tan compleja, una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo. Un fuerte abrazo, mi estimado Julio. Feliz 2023. No, de igual modo, un abrazo a la distancia, José, y un saludo cordial a todos los oyentes. RCR, la red que comunica y une al Perú.